Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Escena del Crimen. Hoy es uno de esos capítulos donde relatarlo se vuelve también bastante difícil como otras situaciones teniendo en cuenta a los lazos familiares que une a las víctimas con el victimario. Estamos hablando de un caso que ocurrió en Asunción. Este había tenido como protagonistas a un papá, una mamá y el hijo. El hijo como el homicida, los padres como las víctimas. En este caso los padres, los progenitores son personas ya de la tercera edad. En el caso de la mujer superaba los 60 años y en el caso del hombre los 70. El joven, en este caso el hombre, mejor dicho, el hijo de ambos, ya también una edad bastante adulta, pero con una situación bastante extraña en cuanto a su personalidad que finalmente lo lleva a cometer el homicidio. Una situación difícil de explicar, una situación que evidentemente requerirá de la explicación de profesionales para lograr entender a qué pudo haber motivado, a qué pudo haber llegado él como persona para desatar esa ira contra las personas que lo concibieron. Vamos a ver de quiénes se trata, a explorar un poco la identidad de las víctimas y el victimario de este nuevo hecho que hoy lo relatamos aquí en Escena del Crimen. Estos son los perfiles. Perfiles. Víctimas. Nombre: José Blanco Rey. Edad: 73 años. Nacionalidad: española. Domicilio: Barrio San Vicente, Asunción. Profesión: comerciante. El hombre fue atacado en sueños por su hijo, quien lo mató a secos golpes de un mazo. Nombre: María Teresa Villagra. Edad: 68 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Barrio San Vicente, Asunción. Profesión: comerciante. La mujer intentó huir del ataque pero no pudo y también fue asesinada a golpes por su hijo. Victimario. Nombre: Carlos David Blanco Villagra. Edad: 37 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Barrio San Vicente, Asunción. Profesión: estudiante. El muchacho tenía un historial de trastorno mental que arrastraba desde ya hacía años. Era julio del año 2014, la situación era calma, como cualquier otro día en esta casa, una casa que era poblada por esta familia ya hace bastante tiempo. Ellos eran vecinos de hace muchos años y se conocían con todas las personas que moraban en el mismo barrio. Es decir, es de esas relaciones muy común entre vecinos donde uno hasta sabe qué hace el otro, a qué hora sale, a qué hora vuelve, quiénes son los componentes de la casa, las actividades que tiene cada uno. Eso hacía que esa confianza y ese manejo de la información juegue un papel muy importante en el desarrollo de el momento clave en que se detecta lo que había pasado, porque el que no hayan estado haciendo sus actividades normales a mediados de ese julio, de ese mes de julio del año 2014, si bien llamó un poco la atención de los vecinos, no fue determinante. Fue más determinante lo que es hasta natural dentro del proceso de muerte, que es la descomposición de los restos. Ese olor que comenzó a emanar el cuerpo, o los cuerpos en este caso de las víctimas, provocó que más de uno se dé por alertado de lo que estaba ocurriendo, se dé cuenta que algo estaba fallando en la casa, en la casa de los españoles, de lo que dijo el hijo, que en un primer momento había hablado de que ellos viajaron, de que no estaban en la casa, de que tenían actividades fuera, digamos, del país inclusive, y eso no era cierto. Evidentemente que algo falló. ¿Qué es lo que olía tan mal en la casa? Se preguntaban muchos, que tuvieron que convocar a la policía. A partir de ahí se devela todo el resto de la historia. Esto ocurrió, era julio del año 2014.
¿Qué pasó? 15 días habían transcurrido del séptimo mes del año 2014. Para entonces, hacía ya algunos días que vecinos de la casa número 1553 de la calle Padre Casanelo, casi llegando a Batilana, en el barrio San Vicente de Asunción, no atinaban a ver durante el día al matrimonio Blanco Villagra, que por muchos años ocupó aquella lujosa vivienda. Con sus 68 años, María Teresa Villagra lucía un espíritu juvenil que en el barrio todos admiraban. Ella trabajaba junto a su marido de 73 años en el Mercado 4 de Asunción y normalmente a tempranas horas de la mañana hacía relucir su patio y su vereda con tempranera limpieza antes que el sol alumbrara el cielo. Fue así que la ausencia de ambos durante los días anteriores no pasó desapercibida. Tanto fue así que vecinos y amigos de la familia se hicieron presentes en la residencia, pero solo encontraron a uno de los hijos del matrimonio, Carlos David Blanco. El hombre de 37 años dijo a todos que sus padres habían viajado y que volverían en algunas semanas. Al tercer día, justamente el martes 15 de julio, cerca de las 19 horas, los lugareños notaron que el viento arrastraba a través de todo el barrio un pútrido olor que se despedía desde la vivienda de los Blanco. Una vecina, preocupada, dio aviso a los efectivos policiales de la Comisaría 18 Metropolitana, quienes dieron participación a los agentes del Departamento de Homicidios para ingresar a la casa. También conversamos con otras personas, vecinas al lugar y algunas personas que eran empleados de las víctimas. Estas personas nos manifestaron que le llamó la atención que la señora no salía por la calle a saludarlo como habitualmente lo hacía, y esa situación es lo que motivó a los vecinos a dar una denuncia en la comisaría, y también un olor que se percibía desde la casa. Los uniformados no tardaron en llegar al sitio y una serie de pistas en la planta alta de la lujosa vivienda les llevó a creer que algo había sucedido ahí adentro. Guiados por el fétido aire que penetraba sus fosas nasales, se dirigieron hacia el fondo de aquella residencia. Bajo la sospecha de que algo había ocurrido tras los barrotes que separaban la casa del patio trasero, solicitaron apoyo de los bomberos voluntarios para forzar el candado y así pudieron entrar. Mientras ingresaban al lugar sigilosamente, el hedor se hacía cada vez más fuerte. La situación más compleja de todo esto era, primero, que se trataba del hijo del matrimonio bajo sospecha. Era él el que había dicho en un primer momento a la policía de que sus padres habían viajado, estaban ausentes, pero ese olor pútrido, ese olor nauseabundo que emanaba la casa, no era algo normal, no era un animal muerto, no era una mascota que haya desaparecido en el tiempo, sino que se trataba de algo mucho más fuerte. Evidentemente que eso, lo invasivo que era, hizo que los vecinos hayan reportado a la policía y posteriormente lograron ingresar a verificar dentro de la vivienda de la familia, constataron que no estaban, constataron que desaparecieron y que los rastros dentro de la casa determinaban que no habían viajado, que era mentira eso, que se tomaron unos días fuera de la casa, porque todo estaba ahí, la ropa estaba en orden, no faltaba absolutamente nada, las valijas estaban en su mismo lugar. Personas de la edad de ellos toman esas precauciones de llevar sus enseres y todo estaba tal cual se había encontrado. Entonces, evidentemente que alguien ahí no estaba diciendo la verdad. Y como eran solo 3 los que vivían en la casa, evidentemente que Carlos era el que estaba faltando a la verdad. Cuando se inspeccionó la vivienda, los encontraron enterrados y luego de un trabajo muy particular lograron sacar los cuerpos bajo la tierra y comenzar la autopsia. El hallazgo de los cadáveres. El olor se hacía cada vez más intenso. Los policías con mucha cautela ingresaron al lugar. En principio, al llegar a la escena, lo que percibimos es un montículo grande de arena. Alrededor del montículo había varias planteras rotas, inclusive se percibía la presencia de una planta mandarina que fue arrancada de otro sitio y puesta en ese lugar.
y se visualizaba parte de un brazo y de la cabeza de una persona que aparentaba de reciente data. Ya con la inspección, el desentierro justamente de ese cuerpo, nos percatamos que era de una persona sexo femenino ya de avanzada edad y tenía un traumatismo muy considerable. El macabro hallazgo horrorizó al barrio. Ambos cadáveres se encontraban en una sola fosa, semi-enterrados. El meticuloso trabajo para desenterrar los cuerpos se extendió por varias horas, durante las cuales los comentarios empezaron a nacer arrojando versiones de lo que podría haber ocurrido, y todo apuntaba a un cruel parricidio. Y las dos personas vestían como ropas de entrecasa normales, aparentaban inclusive ropa de cama, y nos llamó la atención esa situación. En medio del dolor y la desagradable sorpresa generada, vecinos y curiosos se codeaban intentando ver qué pasaba ahí adentro. Una ambulancia no tardó en llegar al lugar. Alrededor de una hora más tarde, salió de nuevo cargando los dos cuerpos. Estos presentaban rastros de haber sido asesinado a golpes. Entre los comentarios de los lugareños, las sospechas apuntaron directamente hacia Carlos Daniel Blanco, de quien dijeron sufría problemas psiquiátricos. Incluso se mencionó que era frecuente su ingreso al hospital neuropsiquiátrico. Esta persona, según comentarios, manifestaciones y indagaciones por la zona, era una persona que aparentemente no estaba en todo su sentido. Había utilizado un arma contundente, según lo que puedo ver aquí en el expediente. Un arma contundente para asesinar a sus padres. El golpe que llevan en el cráneo que estaban teniendo en ese mismo sitio fue tan seco, tan fuerte, que termina por hundirles el cráneo y lograr ese traumatismo que posteriormente genera lesiones importantes dentro de la cabeza. Eso fue lo que ya en un consenso entre dos médicos forenses, Chirife y Lemir, consensúan y logran determinar que la causa de la muerte es a consecuencia de ese golpe que reciben en la cabeza. El traumatismo es generado por ese tubo, al parecer fue metálico, un mazo en realidad, que tenía evidentemente, estaba compuesto por ese tubo metálico y ese acero en la cabeza que finalmente, por la fuerza, por la masa que se compone, hace que un golpe seco sea lo suficientemente destructivo ante una superficie débil como viene a ser el cráneo, ¿no? La composición misma hace que esa arma sea lo suficientemente destructiva a la hora, evidentemente, de ser utilizada. ¿Qué es lo que pasó en aquel entonces? Lo que se determina es que, si bien aplicó una violencia inusitada, solo utilizó un golpe para darle muerte a sus padres. A sus padres. Esto fue lo que se puede resumir en heridas que hablan de acuerdo a los documentos obtenidos en base a esa autopsia practicada a los dos cuerpos por disposición en aquel entonces del médico, el forense, el doctor Chirife. Heridas que hablan. A golpes de un objeto contundente fueron asesinados los miembros del matrimonio Blanco Villagra, de acuerdo a la inspección realizada por los responsables de medicina legal. En el lugar del crimen fueron inspeccionados por el médico forense Silvio Chirife, quien solicitó el traslado a los mismos a la morgue judicial, donde fueron analizados por el doctor Pablo Lemir, quien diagnosticó como causa de muerte politraumatismo de cráneo encefálico severo. Ambos presentaban hundimiento de cráneo producido por el peso de un elemento utilizado para el asesinato. Al igual que la mujer, el hombre de 73 años presentaba heridas a nivel del cráneo y rostro. Él no presentaba heridas defensivas, por lo que se determinó que fue atacado durante el sueño. Sin embargo, la muerte de la madre fue aún más salvaje, pues ella presentaba rastros de haber resistido al ataque.
Presentaba fracturas en el antebrazo derecho y en las manos derecha e izquierda, lo cual hace suponer que la víctima trató de defenderse. Si bien nunca se supo qué día exactamente fueron asesinados, se determinó que tendrían al momento del hallazgo entre 3 y 5 días de fallecidos. La última vez que se supo de ambos fue el viernes 11 de julio, cuando la mujer atendió una llamada. Posteriormente ya no atendió más. Esta no era la primera vez que había violencia dentro de esa casa. Esto tenía antecedentes, o sea, no se llegó a este nivel de violencia y a este desenlace fatal de la noche a la mañana, de 0 a 100, de no existir absolutamente nada antes a esa conducta extremadamente cruel del hijo hacia sus padres, sino que los padres ya habían denunciado anteriormente a sus 2 hijos como autores de violencia intrafamiliar ante la comisaría más próxima a la casa de ellos. Estoy encontrando datos como por ejemplo de hace tiempo, donde había una mano de pintura que tapaba ciertas manchas que a simple vista o ante, por ejemplo, artefactos como la luz que reacciona a lo que son fluidos biológicos, determinan que eran manchas de sangre. Es decir, si esto uno suma a las denuncias anteriores de violencia familiar o intrafamiliar, se puede presumir que no era la primera vez que los padres eran castigados por sus hijos de manera violenta. Esto es lo que recogimos en relación a esos 2 antecedentes, es decir, esto ya tuvo un inicio en algún momento. Dos hermanos denunciados. Una minuciosa tarea emprendió la Fiscalía a través de la abogada Raquel Brites junto con agentes de homicidios a fin de encontrar pruebas que llevaran a explicar el salvaje asesinato. A 2 días del homicidio regresaron al lugar de los hechos a fin de determinar cuál fue la escena del crimen. Los intervinientes hallaron en las paredes y pisos de 2 habitaciones de las casas y en las escaleras llamativas manchas escondidas tras una mala mano de pintura. Empezamos a hacer una inspección por la vivienda. Nos fuimos a la parte alta de la vivienda, en los dormitorios, y en el dormitorio de la pareja, ya que estas personas eran marido y mujer, nos percatamos que había rastro de pintura fresca en la pared que trataba de tapar alguna situación. A la observación minuciosa lo que percatamos es varias salpicaduras de sangre, que fue confirmada como sangre en el laboratorio forense, y evidentemente también había en la cama, en uno de los vértices, un charco de una mancha rojiza que también fue confirmado como sangre. Luego, a la inspección de las otras viviendas, de las otras habitaciones, vimos también en la habitación contigua unas manchas hemáticas en toda la pared, en algunos muebles, televisores. En esa habitación había más desorden. Lo que nos indicaba que evidentemente esas 2 habitaciones fueron lugares de un hecho siniestro. Y en la segunda habitación inspeccionada había más dinámica sangre, es decir, que la persona que fue muerta ahí evidentemente opuso lucha. En cambio, en la primera habitación inspeccionada era más estática la dinámica que se observó, lo que nos indicaba que no hubo una lucha, es decir, que le pudo haber sorprendido en su sueño a la víctima que se encontraba en ese sitio. Manifestó que están de viaje y que le dejó la cantidad necesaria de plata para que se termine el trabajo y que empiecen a realizar en principio lo que le encargó el padre y luego que puntualicen la pintura en las habitaciones. Hasta ese momento, las pesquisas apuntaron a Carlos David Blanco, pero los investigadores descubrieron un sugestivo dato. Tanto Carlos David como su hermano Daniel, de 40 años, habían sido denunciados por sus padres en reiteradas ocasiones ante los agentes de la comisaría local por violencia intrafamiliar. La víctima había hecho denuncias contra el hijo que no vivía en la casa, Daniel, en varias oportunidades. También contra este hijo dejaba fe en la comisaría que era violento, pero nada muy grave conforme a las manifestaciones que nos dieron la gente de la comisaría. Eran más que nada peleas verbales. Versiones así también recogidas de vecinos
menciona que había pelea constante entre los hijos, los padres, y son varios indicadores que nos llevó a apuntar la investigación hacia Carlos. No había un relacionamiento sano entre ellos, conforme a las manifestaciones que nos daban las personas vecinas al lugar y también lo que había de documentos en la comisaría. Familiares testimoniaron que incluso uno de ellos llegó a amenazar de muerte a sus padres con un cuchillo. Tuvimos conocimiento de un hermano que siguió el proceso e inclusive era una persona que no frecuentaba mucho la casa familiar por problemas justamente con este hermano y con los padres que le protegían mucho a este hermano. Estaba distanciado. Conversamos con él varias oportunidades y él antes del hecho estaba totalmente distanciado de la familia, pero no le extrañó la situación conforme nos manifestó en un momento, pero sí estaba muy dolido por todo esto. Bueno, hasta acá tenían a Carlos, uno de los hijos y otro de los hermanos con sospechas muy fuertes de violencia intrafamiliar. Es decir, que había un pasado ya bastante violento en la familia y los principales sospechosos evidentemente que eran los hijos. Quienes más que ellos, los que estaban en la casa, la excusa de que fueron de viaje y no era así, los restos de sangre que estaban ocultos bajo capas de pintura que también iban a provocar detenciones, además de las sospechas que había directas en contra de los hijos de esta pareja de extranjeros. Pero de eso vamos a hablar a la vuelta del corte, aquí en Escena del Crimen. Un matrimonio fue asesinado hace varios años en Asunción. Estaban en su casa cuando fueron alcanzados por el golpe de un mazo que les hundió el cráneo y provocó la muerte de ambos. Esta pareja está compuesta por José Blanco Rey, de 73 años, y María Teresa Villagra, de 68 años. Él español, ella paraguaya, vivían en un barrio de Asunción, en el barrio San Vicente, y ahí estaba la casa que se constituyó en la escena del crimen. El sospechoso, uno de los hijos del matrimonio, Carlos. Este joven de 37 años en aquel entonces fue el que habría propinado esos golpes, según al menos la primera presunción. Había también dentro de esos primeros pasos investigativos otras tantas hipótesis que apuntaban inclusive a otro de los hijos, es decir, ampliar dentro de la misma familia, del propio seno familiar, las sospechas de que alguien más pudo haber estado involucrado en ese asesinato. El motivo hasta ahora no lo estamos sabiendo, quizás lo sepamos un poco más adelante. Porque tenemos que hablar ahora, dentro de esas sospechas y del trabajo investigativo que en ese momento desarrollaba la policía, ya con el backup de que dos de los hijos habían al parecer sometido a golpes a sus padres, porque habían denuncias de eso en la comisaría, contando con ese dato, que existía la posibilidad de que más personas hayan jugado el papel de cómplices dentro de esto. Y hablamos de pintores, dos personas que se dedicaban al trabajo de pintura domiciliaria o pintura hogareña, como sospechosos de haber encubierto una situación. Por eso que les decía hace rato que se constituyó en una de las pistas principales de la Policía Nacional, el haber encontrado manchas que estaban ocultas de alguna manera con pintura, es decir, con capas de pintura que hacía que eso no se vea bien, ¿verdad? Pero no eran estos finalmente los que habían hecho ese trabajo de ocultar con pintura sintética la casa, ¿no? Esas manchas que habían encontrado que reaccionaron a esta luz que se utiliza generalmente por parte de estos profesionales que son de criminalística. Pero no era un dato menor. Jugaron también una pieza o fueron una pieza principal dentro de la composición de la investigación. ¿Por qué? Vamos a saber qué ocurrió en aquel entonces con la detención de estos dos pintores. Dos pintores detenidos.
Las pesquisas en torno al caso obligaron a la fiscal Raquel Brites a ordenar la detención de 2 pintores, quienes pasaron a ser una pieza clave en el caso. Pintora, pintor. Sí. Era pintor. ¿Le pillé vuelto con la...? No, se le pillé en vez de. Se ayudé a... Sí, señor. ¿Puedo ayudar? Sí, se puede ayudar. No, mi papá no puede tomar, ahora no puede hablar. Yo no hablo con él. Vamos. Yo creo que los dos me acompañan. Uno de ellos relató que un día antes del hallazgo, el lunes 14 de julio, llegó a la casa, pero se retiró rápidamente con una extraña sensación. Tras tomarse la declaración de ambos testigos, los trabajadores fueron liberados. Hablamos con personales de albañiles que estaban trabajando en la casa semana antes y estos llegaron a manifestar de que el lunes 14, es decir, un día antes de encontrarse el cuerpo, ellos fueron a la casa. Le atendió el hijo Carlos y le hizo pasar directamente, cosa que le llamó la atención ya que normalmente él avisaba a sus padres y esto autorizaba el ingreso de los personales. Pero en esta oportunidad él lo hizo pasar directamente, fueron hasta la parte alta de la casa y le dijo que continúe con el trabajo de pintura. Ellos ingresaron a la habitación y vieron justamente las manchas de pintura por la pared y le llamó la atención, bajaron nuevamente al patio y vieron el montículo y decidieron retirarse del lugar porque le parecía extraño la situación. Bueno, a ver, retomemos. Hasta ahora lo que tenemos es a 2 personas muertas, son papá, mamá, uno de 78 años, ella quizás 10 años menor. El principal sospechoso, Carlos, el hijo, uno de ellos, 37 años, todos viviendo en la misma casa en el barrio San Vicente de Asunción. El elemento, el arma homicida, un mazo. Hay traumatismo de cráneo, se los encontró enterrados a ellos. Y lo que llamó la sospecha, la primera cosa que llamó la sospecha de la policía de criminalística son estos restos de lo que ellos estaban seguros que era sangre porque reaccionó de una manera a los equipos que tenían. Y había una cobertura de pintura que eso tapaba en un primer momento y que les hace pensar que esto evidentemente fue de adrede para ocultar esa evidencia de cualquier persona que pudiera entrar en la casa. Pero existiría un dato mucho más contundente para demostrar que uno de las personas del entorno muy cercano, familiar de las víctimas, era responsable del crimen. Y estos fueron restos encontrados bajo las uñas del principal sospechoso, que era Carlos. ¿A qué nos lleva? Heridas defensivas. Alguien de los dos puso resistencia, me refiero a las víctimas, claro, puso resistencia, en eso hay un arañazo, un manotazo, que hace que las uñas del autor se entierre en la piel, en cualquier parte del cuerpo de la víctima, y esta finalmente queda alojada bajo las uñas, lo cual después de hacerse un examen se confirma que evidentemente eso pertenecía a una de las 2 personas asesinadas. Fíjense. La investigación. El primer indicio que sin duda marcó el norte de la investigación fue la limpieza de la vivienda. Para la policía era un elemento clave. Y nos llamó la atención el fuerte olor a lavandina que había en el lugar. También había rastro de pinturas que trataba de ocultar, como ya dije en principio, varias manchas. Luego en un depósito también visualizamos almohadas, frazadas, sábanas con manchas marrones que fue confirmada como sangre. Eso fue bastante llamativo. A la inspección llegamos a encontrar un mazo que tenía manchas hemáticas, y todo eso no daba pie de que evidentemente la persona que cometió el hecho debería ser del entorno cercano a la familia, ya que tuvo el tiempo de limpiar o simular una limpieza de la vivienda y ocultar varias evidencias. Y la única persona que estaba en la casa era el hijo de la pareja de nombre Carlos. Llevaba las pruebas bajo las uñas. La mayor pista encontrada por los investigadores fue extraída justamente del cuerpo del principal sospechoso por la doctora Marilda Torrasca, encargada de la pesquisa. Se realizó una inspección física con la médica forense, y entre las uñas de las manos y los pies tenía bastante impregnación de arena, tenía también
escoriaciones en las manos, llamó bastante la atención. Un chico grande. Un fuerte control ejercían José Blanco y Teresa Villagra sobre su hijo, a quien lo trataban como un chico grande, considerando que desde muy pequeño sufría de esquizofrenia paranoide. El padre constantemente insistía en que se lo interne en el hospital neuropsiquiátrico, pero la madre se oponía. Tratamos de hablar con esta persona, él estaba realmente desorientado en todo momento, él lo que nos manifestó fue que quería limpiar la vivienda, quería deshacerse de la suciedad y llamó bastante la atención, inclusive le preguntamos si esa lavandina que estaban ahí, quién usó, y él manifestó que efectivamente él trató de limpiar la casa. Él realmente se encontraba desorientado en tiempo y espacio, por decirlo de alguna manera. Él no podía hilar una conversación continua, sino que se cerraba dentro de sí mismo y empezaba a decir frases sin sentido. Lo que más insistía en ese entonces en la limpieza de la casa, que quería limpiar la casa, que limpió con lavandina y se concentraba en eso. Nada muy relevante pudimos obtener de él en una conversación. Fanático de programas de muerte. Y en una entrevista realizada con una persona, nos había manifestado que semanas antes conversó con Carlos. Y Carlos le había comentado que él era una persona apasionada por los programas de forenses y que inclusive vio un episodio donde uno de los hijos le mató a los padres y le enterró. Y esa situación le comentó y le dijo cómo es que no se le descubre, y le llamó bastante la atención ese episodio del programa televisivo. A lo que esta persona le dijo que no, que es solo un programa, que no haga caso a eso, y terminó la conversación. Pero siempre creaba temor en las personas con quien hablaba Carlos. Era una persona que estaba muy obsesionada con los programas televisivos forenses y era muy callado, y aparte aparentaba que no estaba de todo en su equilibrio mental. Sí, efectivamente eran esos tipos de programas que pasaban en Discovery y varios otros canales. No especificaron cuáles fueron los canales, pero eran canales forenses. Bueno, en realidad es frustrante porque te quedas pensando que por su situación mental es un peligro también el día de mañana para la sociedad que esté nuevamente en las calles. No sabemos con qué tipo de hecho podemos encontrarnos más adelante, producto de esta clase de personas. Bueno, era un hombre muy metido en programas de ese tipo, programas forenses. Programas como este, donde se hablan de crónicas, de hechos policiales, de situaciones que ocurrieron en el pasado y se hacen esos trabajos de examinación, análisis, etc. Y eso quizás pudo haber llevado a ese estado de esquizofrenia. Bueno, eso lo vamos a preguntar al doctor Carlos Arestivo. Él es psiquiatra forense y está acá con nosotros. Doctor, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Gracias por venir. Contame, ¿qué es esta esquizofrenia paranoide? Y antes que nada, vos sos presidente de la Sociedad Paraguaya de Psiquiatría. O sea que sos una persona ducha en la situación, muy conocedora de esta ciencia, y nos vas a poder contar en detalle a qué se refiere con esquizofrenia paranoide. Es la primera vez que escucho. Bueno, la esquizofrenia paranoide es una enfermedad bastante común entre los en la psiquiatría y en los hospitales psiquiátricos, ¿verdad? Sí. Conocemos bastante sobre ese tema. Y la esquizofrenia es una enfermedad o un trastorno mental que se caracteriza primero porque está fuera de la realidad, ¿verdad? O sea, no se adapta y no reconoce su entorno como real. No lo real, ¿verdad? Aparte de eso, también es una persona que, digamos, sí, no tiene capacidad de controlar sus emociones, sus impulsos, no tiene capacidad, ¿verdad? De por sí. Es una persona que se retrae generalmente y tiene distintas, y esa es la división de la esquizofrenia, va a depender de los distintos, digamos, síntomas que presenta. Se habla vos me decís, de esquizofrenia paranoide, porque indudablemente cuando se habla de esquizofrenia paranoide, el síntoma prevaleciente es
un delirio de persecución, ¿verdad? Por eso se llama paranoia, un delirio persecutorio, ¿no? O sea, él siente que alguien está detrás suyo siempre intentándolo matar, Y ahí hacerle daño. Ese es uno de los estilos. No precisamente, ¿verdad? Eso es una de las cosas. También a veces piensan que se le está controlando, que se está, digamos así, inclusive desde la televisión le están controlando. Me recuerda Sí. a Leoncio Piatti también. Sí. ¿Recordás? Sí, ¿Lo sí, recordás sí. que Yo también le hice habría matado a un niño Sí, que cruzó yo le hice frente- la Bueno, pericia y forense. él de sentía que la gente la hacía y Pero el es FBI lo diferente. seguía. Él no era un esquizofrénico. Pero tenía ese delirio de persecución también. Sí, tenía delirio, era un paranoico, pero sobre todo a nivel más psicopático, más que digamos, esquizofrénico, ¿verdad? Hay mucha diferencia. Ok, o sea, hay diferentes, diferentes tipos o que tienen síntomas diferentes al menos, ¿verdad? Totalmente, el, el esquizofrénico es una persona, como te digo, que no puede controlar sus impulsos, sus emociones. El psicópata puede controlar sus impulsos y mata por placer de repente, ¿verdad? Es el que mata por placer. Se le Creo que llama perdón que le también- interrumpa, pero creo que también a ese tipo de homicida se lo tiene dentro del carácter del homicida serial. También, sí, ¿verdad? también. Y ahora se habla más que psicopatía, ya casi no se usa más, es más bien una perversión, ¿verdad? Dentro de la perversión. Pero el esquizofrénico paranoico, digamos así, en su estado, él no es capaz, digamos así, yendo ya a una psiquiatría forense, él no es capaz, digamos así, de conocer la antijuricidad del hecho, no sabe lo que está bien ni lo que está mal, ¿verdad? Sobre todo cuando en el momento del hecho está dominando sus delirios paranoicos, ¿verdad? O sea, Entonces, él evidentemente vive en un mundo diferente del nuestro. totalmente. Y él se defiende, ¿verdad? Él seguramente alguien le pudo haber dicho algo, una actitud diferente, una actitud amenazante, que él de repente en un momento dado lo puede pensar y actuar, ¿verdad? Sentirse amenazado. Exactamente. Pero doctor, le pregunto, ¿esto se aplica sin siquiera reconocer a sus progenitores? No quiero que opine sobre este caso en particular, simplemente le digo desde el punto de vista médico, ¿se puede probar que esa persona puede llegar a segregar a su familia de esa visión paranoica que tiene, amenazante de su entorno? Sí, inclusive hay casos en que intentan tener relaciones sexuales con la madre, por ejemplo, en algunos casos, ¿verdad? O sea, él No dimensiona quién es. No dimensiona sus valores. O sea, él no sabe que es la mamá la que está enfrente. No. Tampoco el papá. Tampoco el papá probablemente. Y lo puede tener como una persona cualquiera, como usted, como yo, como cualquier otro que esté en su porque entorno. el asunto es que a veces, digamos, por eso que nosotros tenemos un cierto cuidado, ¿verdad? Cuando estamos con una esquizofrenia. Yo trabajé como más de 15 años en hospitales psiquiátricos y nunca tuve problemas, ¿verdad? Porque puede ser también que si el paciente hubiera estado, un paciente que está compensado con los medicamentos, no tiene esas dificultades, ¿verdad? Pero cuando deja de tomar los medicamentos, sobre todo los antipsicóticos, los psicofármacos, probablemente, digamos, su estado delirante se acentúa, ¿sí? Claro, o sea, si el paciente que sufre de esto consume medicinas dentro de lo que es recetado por el profesional, no hay problema. Generalmente no, ¿verdad? O sea, él se puede adaptar y puede reconocer Sí. a las personas en su entorno. Sí, totalmente. Pero si no, no hay caso. Por eso nosotros decimos de que el esquizofrénico no se cura, el esquizofrénico se puede readaptar, ¿verdad? Una rehabilitación porque se lo considera como un discapacitado social, ¿verdad? Entonces hay mecanismos, hay métodos para, digamos así, que reaprenda roles sociales. Estas personas tienen un cuidado especial, doctor, en cuanto a su descanso, su tiempo de descanso, digo, sus horas de sueño, su alimentación. O sea, ya no son personas que dependen de sí mismas, sino que tiene que haber evidentemente un cuidado. Totalmente. No pueden vivir solos, ¿verdad? Alguien le tiene que dar los medicamentos,
tiene que controlar que consuma los medicamentos que se le indica, ¿verdad? Y sobre todo una persona que tiene que dormir bien, ¿verdad? El no dormir ya es un síntoma también, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos mucho cuidado en el sueño del paciente y que siempre estén controlados, ¿verdad? O sea que esto no se cura con antidepresivos, con... Son antipsicóticos. Son medicamentos Son medicamentos puntuales específicos que son antipsicóticos. para la psicosis, ¿verdad? Ok. Estos medicamentos me imagino que son medicamentos de alto costo. O sea, no es fácil tampoco Hay el algunos que tratamiento. son ya más baratos y hay de alto costo, sí. Pero hoy en día, tanto en el hospital, en el ministerio, proveen de estos medicamentos a las personas que consultan ahí. Pero son ya personas que tienen un tratamiento que es de por vida, de aquí Y a... prácticamente, si nosotros no utilizamos, digamos así, yo estoy en contra del hospital, de un hospital psiquiátrico que es de custodia, nada más. O sea, le llevamos al paciente ahí para que lo controlen, pero no hay métodos de rehabilitación, Claro. ¿verdad? No hay métodos de rehabilitación. Doctor, ¿cómo se hace en estos casos cuando una persona bajo esas características dejó de consumir sus medicamentos y comete actos antijurídicos? Eventualmente en un juicio, no vamos a hablar de este caso, es una generalidad, la recomendación evidentemente que es el tratamiento, no la cárcel. No, absolutamente. Mi criterio personal, esta persona tiene que estar internada en una institución donde, digamos así, a veces la parte crítica sí con medicamentos, pero posteriormente debe pasar a un sistema, digamos, de tratamiento donde la medicación ya pasa a ser secundaria y están los métodos sociales que con reuniones, la comunidad terapéutica, en fin, una serie de actividades que permiten la rehabilitación. La capacidad estructural de este país para lidiar con situaciones como esa es muy baja. Bajísima, ¿verdad? Nosotros tenemos un solo hospital psiquiátrico de custodia y hay otro... ¿En el país? Sí, en el país. Y 300 pacientes no hay ahí. Y hay otro que de los que sabemos. Sí, de los que están. 300 están ahí, claro. Afuera, lógicamente, habrá más, ¿verdad? Y no me imagino lo que va a ser ese número. Sí, así es. Muy bien, excelente. Carlos Arestivo, presidente de la Sociedad Paraguaya de Psiquiatría. Muchísimas gracias, doctor. La verdad que el porque aporte cuando guste, es muy importante y simplemente, ya que estuvimos en esta semana, me hace recordar al perfil de Joaquín Phoenix en The Joker, ¿no? Es exactamente calcado. Básicamente es eso. Una persona que mata sin ubicarse en tiempo y espacio, deja de consumir esas medicinas y termina cometiendo homicidios múltiples. Es lo que sucedió con este caso. Él no llegó a enfrentar del todo a la justicia. ¿Qué ocurrió con Carlos a la vuelta del corte? Un matrimonio fue asesinado en el año 2014, a mediados de ese año, por su propio hijo, Carlos, de 37 años. La policía encontró suficientes pruebas para vincularlo directamente al hecho de sangre. Encontraron rastros de piel de su madre bajo las uñas, lo que hablaba de una herida defensiva muy determinante, además de tenerlo a él como el único que estaba en la casa de una familia que estaba compuesta por 3. ¿Qué fue lo que pasó finalmente con él, con las pruebas suficientes arrimadas por la policía de homicidios y también por la justicia, por la fiscalía en este caso? Y el desenlace fue el contrario a lo que uno generalmente espera cuando hay demasiados elementos que sustentan la culpabilidad. Lo que hablamos con el doctor era un anticipo del desenlace. 4 años después se supo la suerte de Carlos. Absuelto por un tribunal.
3 días transcurrieron desde el hallazgo de los cuerpos hasta que finalmente Carlos David Blanco compareció para la imposición de medidas ante el Juzgado Penal de Garantías, luego de ser imputado por la fiscal Raquel Brites por homicidio doloso. El juez Oscar Delgado ordenó su prisión preventiva, pasando a formar parte de la población penitenciaria en la Dirección de Sanidad de la Cárcel de Varones Capitalina Tacumbú. Casi 4 años más tarde, en abril del 2018, Carlos David se enfrentó a los tribunales. Por unanimidad, el tribunal integrado por Mesalina Fernández, presidenta, Gloria Hermosa y Alberto González, absolvió al hombre por falta de pruebas y ordenó su libertad. Sin embargo, en noviembre del mismo año, el Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala anuló el fallo dictado en el juicio oral. Hasta hoy día se espera un nuevo juicio oral y público contra el acusado. Durante el juicio, familiares de María Teresa dijeron que el matrimonio, además del negocio en el Mercado 4, se desempeñaba como prestamista y que supuestamente de la vivienda había desaparecido dinero en efectivo y varias joyas. Bueno, en la casa joyas y dinero no se encontró en la inspección, pero hay que atender que pasaron varios días desde el hallazgo y la desaparición de estas personas y no podemos dar fe de qué pasó de esas pertenencias, pero tampoco tuvimos un conocimiento cierto, una denuncia formal de que se haya desaparecido eso, ni no llegamos a dar una investigación profunda de esa situación, ya que nuestra competencia más que nada es la investigación del homicidio y lucidar el hecho en sí. Finalmente el juicio quedó anulado debido a esto que se presentaba de que él era incapaz de afrontar este proceso debido a la insanía que sufría, que quedó demostrado quedó demostrada, mejor dicho, por los profesionales que llegaron a inspeccionarlo y a elaborar un perfil psicológico y psiquiátrico de este hombre. La esquizofrenia, como escuchábamos que el profesional que tuvimos aquí nos lo está explicando. Una situación muy particular, uno de los casos bastante particulares que no ocurrió hace bastante. De hecho, ustedes ven, el alegato final se dio hace apenas 2 años atrás. Llegamos así al final de otro capítulo más de Escena del Crimen y no olvide que puede volver a verlo en la jornada del domingo y por supuesto encontrar este mismo episodio y todos, por supuesto, en el canal de YouTube de Unicanal. Hasta la próxima y gracias por la compañía. Adiós.